verso 42. Amén. Manuel, cuando puedas, gracias. Si usted se puede poner sobre sus pies, vamos a evidenciar la palabra. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Usted sabe de quién hablaban acá? De la iglesia primitiva. Amén. Una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hoy quiero compartirles una palabra que el Espíritu Santo ministró a mi vida y le he colocado por título: si perseveras, ganas. Amén. ¿Cómo se llama el título? Si perseveras, ganas. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, afiánzale, dale la mano, dile: si perseveras, ganas. Afírmalo, amén. Porque es la voluntad de Dios. Fíjense que, ¿se pueden sentar? Fíjense que buscando, mis amados, algunas anécdotas mientras leía sobre lo que es la perseverancia, llamaba mi atención porque vi una historia de la perseverancia en un biólogo marino que estaba haciendo un estudio con un tiburón y unos peces pequeños. Cuando él tiene la oportunidad de ejercitar este experimento, él colocó a un tiburón en un estanque y junto con el tiburón vació cierta cantidad de peces pequeños. La reacción obvia del tiburón, ¿cuál fue? Rodearlos y comérselos, ¿verdad que sí? Esa fue la primera reacción. Viendo esto, se presenta la segunda fase del experimento y es donde el biólogo decide colocar una barrera de un vidrio fuerte en la mitad o una parte del estanque. Él hizo una división que a los ojos del tiburón obviamente no lo percibían. Colocó al tiburón de un lado y colocó los peces del otro lado. Cuando los peces comienzan a nadar, él obviamente va a buscar comerse nuevamente a los peces. ¿Pero qué pasó? Que se encontró con una barrera. Él choca con la barrera, rebota, pero insiste y vuelve a darle al vidrio. Y así se mantuvo, dice la historia, que por 1 hora él se mantuvo dando esa actitud, ese accionar del tiburón. En virtud de que todo esto ocurría, se notaba que a medida de que pasaban los días, porque esto lo hizo por varias semanas, a medida que pasaban los días, el biólogo observaba la conducta del tiburón y era que él a veces lo hacía con menos fuerza, ya no lo quería hacer, buscaba la forma de evitar volver a darse con el vidrio, y fue menguando esa actitud. Me gusta este término férreo, ¿no? Cuando tú quieres alcanzar algo, cuando tú vas en ese propósito de alcanzar una meta. Obviamente su naturaleza era la de comerse los peces, pero cada vez se encontraba con el vidrio. Cuando él notó que ya no pudo comérselo, que pasaron las semanas y las semanas, el biólogo pasa a la tercera fase de la investigación. Quita la barrera, quita el vidrio. Y fue sorprendente la conclusión, porque resultó que el tiburón no se comió los peces, no se los comió. Él se quedó allí nadando junto con los peces, en un hábitat normal. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el biólogo? Que el tiburón había sido entrenado para mantenerse bajo una condición
estable, sin ánimo de sacar su naturaleza. La conclusión fue que el tiburón fue entrenado para creer que existía una barrera entre él y los peces. Aunque él no la veía, como nunca la vio, él creyó que sencillamente ya no tenía para qué seguirse dando golpes. Muchas veces nosotros, así como estamos, ¿verdad?, en esta vida que es una vida hermosa cuando la llevamos en el Señor, nosotros muchas veces vemos que nuestra vida espiritual, nuestras metas, nuestros negocios, quizás acciones que tenemos durante nuestro diario vivir, buscan menguar porque hay obstáculos que se presentan en los que nosotros quizás al fracasar no vemos necesario el volver a intentar algo. ¿Sí? ¿Cuántos se han visto en una situación que de repente dicen, no, ya no vale la pena hacerlo, ya no quiero hacerlo? Quizás nosotros estamos dentro de otro ámbito a nivel de fe, pero muchas personas, los seres humanos, dejamos de accionar en fe o en perseverancia porque sencillamente vemos los obstáculos como algo que no tiene ningún sentido avanzar y nos conformamos, empezamos a vivir una vida conformista. Sin embargo, la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 24, verso 16 nos dice: porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El tema de hoy, ¿cómo lleva por nombre? Si perseveras, ganas. Ahora bien, ¿qué es la perseverancia? ¿Qué es la perseverancia? Buscando algunos conceptos con relación a la perseverancia, me encontré que la perseverancia es el esfuerzo continuo, óiganme bien, continuo pero necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. La perseverancia es el esfuerzo continuo que busca soluciones a las dificultades que puedan surgir. ¿Sí? Es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquello que nos proponemos. Es el esfuerzo continuo que busca las soluciones a las dificultades y con perseverancia se obtiene la fortaleza. Y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil. También encontré que la perseverancia es la capacidad de una persona de mantenerse firme en una decisión tomada o trabajar de una manera constante para conseguir una meta sin llegar a renunciar, incluso frente a los obstáculos más difíciles. Viendo dentro del campo de todos los valores que existen dentro de la perseverancia, ella está relacionada muy estrechamente con las actitudes en la vida como el compromiso, la fuerza de voluntad, la templanza, la resistencia y la seguridad. De todas estas características hay muchas que nosotros en Cristo, el Señor nos las afianza. El Señor en su palabra nos insiste una y otra vez que perseveremos. ¿Cuántas veces no nos dicen avanza? A ver, nuestros jóvenes, ¿cómo es nuestro eslogan? Avanza, conquistamos, no retrocedemos, siempre. En el Señor esa es una constante, eso es algo que está dentro de nuestras vidas porque la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo, nos invita, nos da esa capacidad en Él de avanzar. Nos dice, todos los proyectos que están en tu corazón los vas a poder lograr de la mano del Señor. La iglesia primitiva era un claro ejemplo de esto. La iglesia primitiva, como lo acabamos de leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es que esa es su vida y mi vida, una vida de constante perseverancia. Pero ¿qué ganamos al perseverar? ¿Qué ganamos? ¿Qué podemos ganar al perseverar? ¿Por qué nuestro Señor nos insiste tanto en que debemos llevar una vida de perseverancia? Y hoy quiero compartir con ustedes, amados, 3 beneficios de lo que podemos ganar cuando perseveramos. 3 beneficios que nos van a ayudar a que nuestra vida en el Señor sea una vida de perseverancia, pero con gozo. Una vida de perseverancia que nos va a llevar
a cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. El primer beneficio de estos tres que vamos a nombrar en esta mañana, de perseverar para ganar, tiene que ver con la vida eterna. Amén. Somos en Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nos quedamos allí en el verso que estamos leyendo en esta mañana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que esta iglesia primitiva, una de las características que tiene o tenía en ese tiempo era que ellos perseveraban juntos en las enseñanzas de Jesús. Es decir, ellos se mantenían en una constante comunicación de qué vieron, qué aprendieron, qué les enseñó el maestro, cómo caminaban con él, cómo eran testigos, de qué forma el Señor les enseñó, les habló, les ministró. Ellos, eso era lo que hablaban dentro de su ambiente, de lo que ellos compartían como iglesia. Y vemos que en esa forma de ellos ser testigos, ellos fortalecían su vida de perseverar en el Señor. Hoy en día nosotros vemos corrientes, algunas corrientes que buscan desviarnos de este principio. Muchas corrientes andan oyéndose, viéndose en cualquier lugar donde vamos, que buscan desviarnos de este principio de perseverar en la doctrina de Jesús. Hoy en día están las redes sociales, hay cualquier situación que a todo lo malo se le llama bueno. Tenemos demasiado contenido y poca formación, tenemos demasiadas cosas que quieren llenar nuestra vida, pero que realmente no vemos en el Señor cómo podemos avanzar. Y lo que hacemos es llenarnos de ello. La palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13, Manuel. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero que usted lo vuelva a leer. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto nos habla de perseverar en el compromiso firme de ser fiel a los mandamientos de Dios. Amén. ¿Tenemos la salvación? ¿Tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿El Espíritu Santo mora en nuestras vidas? Sí, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es perseverar en la doctrina. Es buscar la verdad todos los días, un pleno conocimiento de lo que es verdadero, de lo que es real, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es amable, de todos esos consejos que solamente encontramos a través de la palabra de Dios. Una fortaleza de la iglesia primitiva era que ellos perseveraban en la doctrina. Y Jesús nos alerta, cuando leemos el capítulo de Mateo, nos alerta de que hay falsos profetas, de que vendrían situaciones que iban a buscar tentar con nuestra seguridad, hacernos mover de los lugares donde estábamos, situaciones que van a querer que nosotros menguemos en nuestra fe para sacarnos sencillamente de lo que es la verdad en Cristo Jesús. Pero la palabra nos enseña que debemos perseverar en la doctrina. Hay pasos que tú y yo tenemos que hacer para avanzar. Cada día tenemos que tener un proceso en el cual tú y yo podamos manifestarle nuestras debilidades al Señor. Y ese proceso, en medio de la salvación, lo conocemos como la santificación, que es algo que depende de ti y de mí. Es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Renunciar al oculto, renunciar al pecado, reconocer la falta, reconocer lo que somos, reconocer nuestras debilidades, porque no está mal tener debilidades cuando nuestra fortaleza es el Señor. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y si yo llevo todo lo que pueda estar generando en mi vida cautividad delante de la presencia del Señor, que es una debilidad, ¿qué va a suceder? Eso se va a convertir en una fortaleza, pero yo tengo que estar llena de lo que Dios dice en su palabra para yo poder reprender, rechazar, quitar del lado lo que no me conviene de una manera consciente. Porque eso es lo que muchas veces nos afecta, que nosotros no logramos perseverar porque creemos que de repente hay cosas que vamos a poder lograr de la noche a la mañana, pero eso no es lo que nos enseña la palabra.
La palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay palabras que llenan nuestra vida, que en medio de cualquier situación o dificultad que podamos estar pasando, el Espíritu Santo va a venir, hermoso, precioso, justo, santo como es Él, a redarguir nuestros corazones y a decirnos: mira, hija, esto no te conviene, esto tienes que dejarlo. Pero necesitamos perseverar. Como hijos de Dios podemos tener experiencias espirituales poderosas, hermano. Yo estoy seguro que yo le pregunto a usted aquí: hermano, ¿cómo ha sido una experiencia que tú tienes con el Señor? Y todos ustedes van a tener algo que decirme. Todos sin excepción. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, conscientemente, cuando profesamos esa convicción, nunca más volvemos a ser los mismos. Desde el mismo momento de nuestro nacimiento comienza una transformación inmediata, y es a través del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas y pasos que son de la sangre de Cristo cuando somos santos, apartados. El Espíritu Santo que nos ayuda, que nos convence, pero también la palabra de Dios. Por eso una de las fortalezas de la iglesia es que perseveraban en la doctrina. Dice que a veces prestamos un servicio fiel, que a veces podríamos quizás desviarnos de nuestra perseverancia por querer hacer todas las cosas. Díganle al que tiene al lado: ese no es mi caso. Ese no es mi caso, porque yo voy a perseverar, porque el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi amigo fiel, y nosotros debemos estar firmes en la fe que profesamos. Ganamos vida eterna cuando perseveramos en la doctrina de Cristo, cuando retenemos lo que es el conocimiento pleno de su palabra. Santiago 1:12. Mira lo que nos dice el Señor en la palabra, en el libro de Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa palabra que usted ve allí, amado hermano, soportar, es perseverar. Es la misma fuerza que el Espíritu Santo que actúa en nosotros nos da y nos guía para poder soportar mediante su presencia cualquier tentación. Dice la palabra: por un camino entrarán, pero por 7 huirán. Es el Señor en el poder de su fuerza quien nos va a dar esa valentía para nosotros poder avanzar. Porque como dice la palabra en 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, también Él nos negará. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, de qué forma estamos perseverando, estamos cuidando, estamos observando, qué nos estamos llenando, qué estamos viendo, qué corriente estamos leyendo, qué es lo que estamos creyendo. Nos estamos conformando solamente con venir aquí, escuchar, leer, y llegamos y quizás no escudriñamos, quizás no pasa nada. No, eso tiene que cambiar. De ser así, tiene que cambiar, porque no nos podemos conformar. Amén. 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 Segundo beneficio que obtenemos cuando perseveramos: alcanzamos las promesas de Dios. Amén. Fíjate lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: perseveraban en la comunión los unos con los otros. En ese tiempo, cuando estaban allí en el aposento alto, esperando la promesa que el Señor le había dado a la iglesia, aquel día de Pentecostés, esa promesa se hizo vida en todos los que estaban allí, perseverando juntos y unánimes. Vimos el relato en el libro de los Hechos, cómo esa preciosa presencia del Señor comenzó a llenar cada vaso que estaba en ese lugar, y dice la palabra que fue repartida lenguas de fuego. Fueron dadas las manifestaciones que el Señor había dicho en su palabra. La palabra en Hechos capítulo 1, verso 4, vemos cómo Lucas relata las palabras de Jesús y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Fue una orden que les dio Jesús.
el Señor le dijo, usted va a esperar allá y van a esperar hasta el momento en que la promesa venga. Cuando nosotros perseveramos, ganamos el poder alcanzar las promesas de Dios. Cuando nosotros perseveramos, podemos ver cumplidas las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás no en el momento que esperamos nosotros. De eso se trata la perseverancia. De eso se trata el que tú y yo podamos fortalecernos en ese tiempo, esperar pacientemente, buscar el rostro del Señor, perseverar en su palabra, estar atento a lo que el Señor diga. Pero usted se imagina ese de repente, hermano, usted se imagina cómo ocurrió aquello cuando ellos estaban allí, siendo llenos, esperando, allí estaban, bueno, no sabemos de qué manera estaban sus corazones ya alertas a todo lo que el Espíritu Santo, el Señor les había dicho, que era la presencia del Espíritu Santo. Pero esa perseverancia, esa comunión los unos con los otros, los mantuvo allí ferviente bajo un espíritu que les permitió a ellos poder ver la promesa que estaba dada de parte de Jesús. Cuando le dijo, vendrá uno que estará con ustedes todos los días, les conviene que yo me vaya, porque así estarán siempre junto a Él, estarán con Él. Era la voluntad de Dios que usted y yo hoy podamos tener la manifestación de esa promesa. Y esa promesa no solamente se cumplió en los que estaban allí, sino que muchos creyeron por esa manifestación de gracia y de gloria que había sido dada. El perseverar, alcanzamos las promesas de Dios. Muchas personas van a poder ver por lo que tú estás luchando. Muchas personas van a poder ver el milagro que está siendo dado cada vez que tú vas a la presencia de Dios. Yo tengo una lista más o menos de lo que estoy esperando, pero yo no sé de repente qué estás esperando tú. Hay algo que anhelas en tu corazón. Hay un fuego que consume tu vida y que arde, que quieres alcanzar, quizás montar un negocio, pero quieres ver a tus hijos convertidos al Señor, quieres ver a tu esposa servirle al Señor, quieres ver la manifestación de la gracia y la magnificencia de Dios obrando en tu familia. ¿Quieres? ¿Qué anhelamos? ¿Cuáles son las promesas? Cuando eso se cumpla, muchos otros van a ver el poder y la gloria que está en nuestro Dios, que está en mi Dios y en tu Dios, ese Dios al que le servimos, ese Dios al que le decimos, Padre, hoy levanto mis manos. Yo quiero que le levantes la mano a tu hermano que tienes al lado. Levántale allí mismo donde estás la mano. Si no lo tiene, levante las manos de su hermano, porque usted no sabe qué está pasando a su hermano, porque está batallando. Pero ahí dice que ellos estaban perseverando juntos, perseveraban juntos en la comunión, en la coinonía. ¿Acaso aquí no hay una coinonía espiritual en esta mañana? ¿Acaso aquí no hay algo maravilloso que el Señor está derramando en bendición? Bueno, vamos a creerle al Señor por esa promesa que quizás nos está llevando todos los días allí con lágrimas, quizás con tristeza, con esperanzas allí en nuestros corazones. Le decimos al Espíritu Santo, Señor, todavía estoy aquí, estoy esperando. Mira, cuando preparaba esta madrugada este pedacito, el Espíritu Santo traía a mi mente una palabra que la usamos mucho para los matrimonios, pero que también nosotros como el cuerpo de Cristo estamos batallando por situaciones que nos hacen perseverar en la comunión de los unos con los otros para alcanzar las promesas de Dios. Dice la palabra en Eclesiastés, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quizás hay batallas que tú estás llevando y las estás llevando solo, pero necesitas un compañero de oración, necesitas una persona que pueda estar allí direccionándote, ayudándote cuando no te quieres levantar, cuando te cuesta, cuando solamente lo que quieres es llorar, cuando solamente lo que quieres quizás es no hacer nada, porque hay situaciones, no somos exentos, no estamos exentos, hermano, a pasar por situaciones que quieran limitar nuestra fuerza en el Señor. Pero cuando nosotros perseveramos en la comunión de los unos con los otros, vamos a poder levantar las manos y juntos vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a gozarnos en el momento en que yo vea la situación por la que está batallando mi hermana Leida y ella me pueda decir, hermana, lo logramos, gloria a Dios, aleluya. Porque el gozo de lo que ella está esperando tiene que ser mi gozo. Por eso la coinonía, la comunión de los hermanos, los unos con los otros, se convertía en una fortaleza. Y ganamos cuando
lo hacemos en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuándo perseveramos? A ver, ¿cómo era el punto 1? ¿Qué ganamos cuando perseveramos? Vida eterna. Punto número 2, alcanzamos las promesas. Y punto número 3, para terminar, encontramos respuesta. Amén. Dile a tu hermano que tienes al lado, ¿vas a ver la respuesta de Dios? ¿Vas a ver la respuesta de Dios? Dice la palabra que estamos estudiando. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Será que hay alguna oración que quede sin respuesta? ¿Ah? No, hermano, ninguna va a quedar sin respuesta. Dele la gloria a Dios porque no va a quedar sin respuesta. Él va a responder. De repente no de la forma como usted y yo queremos, pero Él va a responder. Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Y cuando nosotros perseveramos, encontramos respuesta. Es decir, que hay ganancia. Dile a tu hermano, hay ganancia. Hay ganancia. Dice la palabra que ellos perseveraban en la oración. El Señor nos manda a perseverar en la oración. Podemos sacar cualquier cantidad de versículos. De repente yo le pregunto a cualquiera de ustedes, dime un versículo donde el Señor diga que debemos perseverar en la oración, y usted lo va a traer a su mente. Porque hay muchos. Hay uno que me gusta mucho, está en Efesios 6, cuando dice que debemos perseverar en la oración de los unos por los otros. Y esa manifestación de gracia que se da en el tiempo de la oración va a traer una respuesta. Va a traer una respuesta porque Dios es fiel y su maravillosa presencia va a hacerlo. Quiero que vamos a una historia que se encuentra en la Biblia y que yo sé que usted la conoce. Y está en el libro de Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Amén. ¿Se recuerdan de la viuda? ¿Sí? Lo voy a leer aquí. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? A veces, en ocasiones, cuando tengo la necesidad, cuando quiero que ocurra algo que estoy esperando. No, dice orar siempre, y le agrega algo, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Hoy te dice, luz y vida, oigamos lo que dijo el juez injusto, nos dice el Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios. Él hará justicia. Él hará justicia. Yo oigo a Jesús diciéndole a la viuda, o diciéndonos en esta mañana, vamos, es tiempo de perseverar, es tiempo de que avance. No temas, no te desanimes, avanza, levanta tus manos. A ver, ¿o es que no sabes acaso que yo soy el Dios de la multiplicación? Que de lo poco yo hago mucho. El Señor ministra en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo la fuerza que necesitamos para los momentos más difíciles. Lo hace en los momentos de mayor angustia. Podemos, si tenemos una actitud correcta, sentir el abrazo de Dios actuar en todo, en medio de la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando aún no vemos la respuesta, en medio de ver una condición cambiante, algo que trata de hacer que las cosas las podamos ver desde otra forma. El Espíritu Santo siempre nos va a dar una pista, siempre no habrá ninguna forma en que Él no logre manifestar su presencia. Algo que llamaba mi atención es que cuando nosotros
estamos buscando la respuesta, ¿sabe que se forja en tu vida y en mi vida? La resiliencia, sí, así se dice, ¿no? Resiliencia. La resiliencia es la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar la situación o forma original. ¿Sabes un ejemplo de esta manifestación de la resiliencia? Un arco, cuando es entesado, que lanza una flecha que va contra todo viento y da en el blanco. ¿Te imaginas eso? Esa fuerza, esa característica que trae esa fuerza que es aplicada allí es resiliencia. En el Señor, a través de la oración, la resiliencia nos permite ver la acción de Dios en su soberanía y su justicia. Cuando nosotros forjamos un carácter de oración y perseveramos, aún en medio de encontrar la respuesta en la esperanza viva que tenemos de saber que tenemos a un Dios vivo y soberano, eso que se va forjando en nuestros corazones va a aumentar nuestra fe. Va a hacer que nuestra vida nunca más sea la misma, porque cuando nosotros vamos a pasar nuevamente por eso, vamos a poder testificar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a poder ver la acción de Dios en Él, como nosotros solamente podemos ser capaces a través de la manifestación de su Espíritu Santo. Él es el que hace posible todas las cosas. Vemos y tenemos un Dios, amado hermano, que está en ti y en mí, pero que hace un cambio de adentro hacia afuera. Él busca sanar, restaurar, manifestar su poder, manifestar su gracia, buscar la forma de que nuestra actitud siempre sea la de ganar. Dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Amén. Un Dios que sana, un Dios que va a hacer la justicia a sus escogidos que claman de día y de noche, como lo vimos allí en el verso 7 del capítulo 18 de Lucas. Es decir, que si nosotros perseveramos, vamos a ganar, número 1, vida eterna. Número 2, las promesas de Dios vamos a alcanzarlas. Y número 3, vamos a encontrar respuestas. Amén. Para finalizar, quiero que usted pueda ver un video que hemos traído preparado esta mañana. ¿Será que hay cargas que a veces llevamos así que vemos que nos cuesta, hermano? Hay una meta que alcanzar, amén. Hay una meta que alcanzar. Y así como ese tiburón, ¿recuerdan el tiburón del comienzo? Tuvo un entrenador que lo que hizo fue que él perdiera su instinto natural de avance, de búsqueda, de salvar su vida, su integridad, todo lo que él pudiera haber hecho. Así nosotros tenemos un entrenador, pero que es todo lo contrario a eso, y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios actúa en nuestras vidas, como vimos la vida de ese entrenador dándolo todo por ese muchacho que él sabía que tenía la capacidad de hacer más de lo que él esperaba. A veces nosotros vemos las situaciones de nuestras vidas como cosas que quizás no vamos a poder lograr. Y yo, viendo esto, el Espíritu Santo ministraba mi corazón. Nadie llega a la meta con su primer intento, ¿sabes? Muchas veces hay que hacer y volver a ejecutar para volver y ver la respuesta de Dios. Pero así como el Señor ministra a través de este video esa perseverancia, le decía, vamos, tú puedes. Yo no sé si tú quieres ponerte sobre tus pies y darle la oportunidad al Espíritu Santo en esta mañana de que pueda fortalecer nuestros corazones y nuestras vidas. El Espíritu Santo está formando en nosotros un carácter a través de una fe inquebrantable, a través de una búsqueda sincera que nos va a permitir conducir el cumplimiento de cada plan, de cada proyecto, de cada propósito, aún en medio de la adversidad. Venía a mi mente y a mi corazón esa canción que dice: tu voz me llama a las aguas donde
mis pies pueden fallar. Allí te espero. Allí te espero. Caminaré sobre el mar. Porque Dios es un Dios capaz de hacer de nosotros, cuando hay una actitud en nuestros corazones, de hacer que podamos ver de lo imposible lo posible.